La vida es un camino, es un caminar. Y en el caminar de nuestra vida tenemos que tomar decisiones para caminar mejor. Y cuando ya tomamos las decisiones que nos parecen definitivas, hay que tomar otras decisiones más pequeñas que ayuden a llevar adelante la gran decisión que hemos tomado para poder mejorar nuestra vida. Pero en la vida de fe, la vida es camino. Y también hay que tomar grandes decisiones que tienen que ver mucho con lo que vivimos aquí en este mundo. Y precisamente de esto nos habla en este domingo la palabra de Dios. De la toma de decisiones. Nos dice el Evangelio que Jesús tomó la gran decisión de ir a Jerusalén, donde el Señor tenía que llevar a su último cumplimiento su misión. Y sabía el Señor que ahí en Jerusalén iba a morir. Lo iban a capturar, lo iban a torturar, le iban a hacer un juicio tremendamente injusto, condenado a muerte, y él pudo evitar no yendo. Pero nos dice el Evangelio que tomó la decisión para ser fiel a ¿qué? A la misión que el Padre le había encomendado. Amor a su Padre y amor a nosotros. Y no se rajó. Cuando se toman decisiones en la vida, y hay que tomarlas porque la persona que no toma decisiones nunca pasa de Sopia Gavilán y nunca puede realizar absolutamente nada. Son las decisiones valientes las que hacen posible que la vida siga adelante y siga mejor. Y son las decisiones valientes en la fe de seguir a Jesús que nos van llevando a la salvación que es don de Dios. Y por eso Jesús hoy nos quiere insistir que lo primero y lo fundamental en la persona cristiana es seguir a Jesús. El que no sigue a Jesús no es cristiano. Aunque se llame cristiano y aparente ser cristiano, pero no es cristiano. Y seguir a Jesús en la vida, en las cosas normales del cada día, y ahí con la vida en testimonio demostrar que somos cristianos. Porque miren, de gente que se dice cristiana y sigue mafiosa, de gente que se dice cristiana y hace cosas que no ha de hacer, estamos hartos. Empezando por las autoridades de nuestros gobiernos en los últimos tiempos. Se llaman grandes cristianos y actúan no como cristianos, y por eso tienen sumido y hundido al país hasta lo más bajo. ¿Cómo nos habla Jesús diciéndonos que lo importante es seguirle a Él? Nos lo dice claramente en la palabra del Evangelio, y nos lo dice de una manera bastante fuerte y dura, para aclararnos, para hacernos reaccionar.
Y ocupa el Señor, digámoslo de esta manera, 3 escenarios, 3 modos de decirlo. Él va camino a Jerusalén. Ya en la sinagoga de Nazaret había leído y aplicado a su vida lo que el profeta decía: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, a liberar a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos, a proclamar el año de gracia. Y el Señor eso hacía, anunciaba el reino. Con su palabra y con sus actos hacía presente el reino de Dios, sanando enfermos, liberando a la gente de sus pecados y perdonado, y haciendo tantas obras de bien. Pero es consciente que en Jerusalén debe realizar su obra y toma la decisión. Y gente que le acompañaba y que se entusiasmaba con su palabra, se emociona. Y uno bien emocionado le dice: te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Y la respuesta de Jesús: está bueno, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen sus cuevas y los pájaros tienen sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene nada. Le purifica la intención, porque la vida cristiana no es cuestión de buscar la propia comodidad. La vida cristiana no es buscar cómo uno está bien. La vida cristiana no es refugiarse en el templo y no hacer nada allá afuera. La vida cristiana más bien nos compromete. Y en el mundo tenemos que dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Lo hace reaccionar y no lo sigue. Yo quiero seguir al Señor para que me bendiga y tener más pista. Yo quiero seguir al Señor por esto que me conviene. No. Ve y anuncia el Evangelio, nos dice el Señor. Y anunciar el Evangelio tantas veces es incómodo para uno porque te trae incomprensión. Pero el que persevere hasta el final se salva. Y eso es seguir a Jesús. El segundo cuadro: al otro sí lo llama: sígueme. Y le excusa: déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y nosotros sabemos que enterrar a las personas es una obra de misericordia que hemos de hacer. Pero la respuesta de Jesús es tajante y fuerte: deja que los muertos entierren a los muertos. ¿No nos está diciendo el Señor que no hemos de hacer obras de misericordia? Todo lo contrario, es parte de nuestra vida. Pero nos está hablando de los pretextos. ¿Por qué? Miren, hay tanta gente en el mundo que está sembrando obras de muerte. Obras de muerte con las injusticias. Obras de muerte con las desigualdades. De eso hay mucha gente que siembra muerte. El cristiano siembra vida. Y por eso dice Jesús: deja que los muertos entierren a los muertos, porque los enterradores de muerte hay bastantes ya y siguen enterrando. Miren, la situación de Guatemala es esa: tanto enterrador de muerte. Y a nosotros nos llama el Señor a proclamar vida y el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a los muertos. A veces, mis hermanitos, ustedes y yo, podemos poner pretextos para seguir de verdad al Señor y vivir según su voluntad y no mi propio capricho y a lo que a mí me parece. El último cuadro de alguien que quiere seguir
Llame al Señor y la respuesta es: déjame ir primero a despedirme de mi familia. ¿Será que el Señor nos quiere maleducados? ¿Verdad que no? Esto lo hace el Señor para ver los pretextos que ponemos para no comprometernos. El Señor no quiere más seguidores. No quiere más seguidores. El Señor quiere seguidores más comprometidos. Porque hay un montonón de gente que tiene arrancón de macho viejo, pero ya no sigue, no se compromete. Y cuando toca la marimba para bailar, no bailan. ¿Por qué? Porque son flojos y no toman decisiones. Repito, el Señor no quiere más seguidores. El Señor lo que quiere es gente más comprometida, que le siga de verdad en la vida. Bueno, aterricemos la palabra para no quedarnos en el aire. Miren, nosotros somos cristianos y estamos viviendo aquí en Camotán y vivimos aquí en Guatemala, y hay que seguir con compromiso al Señor. Hay que tomar decisiones de seguirlo de verdad y tratar de cambiar las cosas que están pasando en Guatemala. Ahorita ha salido tanto video sobre cómo se desmorona la tierra, se desmoronan las carreteras, se caen los puentes, carreteras y puentes mal hechos por la corrupción y porque los fondos destinados a las obras públicas van a parar a los bolsillos de tanto mafioso. ¿Y quién paga las consecuencias? El pueblo. Y todo esto que está pasando es como una figura de lo que realmente está pasando en Guatemala, más allá de la destrucción de puentes, carreteras y esas cosas. El país se está desmoronando. El Estado de Derecho en Guatemala lo están despedazando. Y lo están despedazando de tal manera que ya van cubriendo, ya van coaptando todos los organismos del Estado para seguir montados en el macho y seguir dañando el país y seguir protegiéndose y seguir robando y seguir siendo corruptos. Es un Estado fracasado. La Corte Suprema de Justicia es una Corte Suprema de Justicia de facto, porque terminó hace 2 años, pero el Congreso corrupto que hay no cambia las cosas y siguen los mismos protegiéndose. El Tribunal Supremo Electoral lo coaptaron y ya lo tienen para preparar el chanchullo electoral la próxima vez. Los estudiantes auténticos están luchando. ¿Por qué? Porque les impusieron un rector que va a tomar posesión dentro de poco. ¿Por qué? Porque es importante tener un aliado en la universidad que responda a sus intereses. Quieren la Procuraduría de los Derechos Humanos, a los jueces justos y luchadores de la justicia y en contra de la corrupción y la impunidad. Los persiguen, los acosan, los acusan y no les queda más remedio que salir al exilio. Antes los mataban descaradamente, hoy el exilio. La persecución que tienen contra el juez Gálvez, que está luchando. Abogado intachable, recto y justo, pero los corruptos no quieren esto. Los corruptos quieren cubrir todo para que favorezcan las cosas.
corruptos en el gobierno y tanto corrupto en la empresa privada de grandes empresarios, no todos, pero que quitan y ponen gobiernos. Meten mucho pisto para tener gobiernos títeres que favorezcan sus intereses. Como Estado, Guatemala está fracasada. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos cómodos y seguimos pagando las consecuencias. Y seguiremos las pagando si no reaccionamos. El pueblo tiene derecho a la desobediencia civil. ¿Pero qué? Seguimos aplaudiendo a nuestros políticos y no somos capaces de pensar y de colar las cosas y saber que nos están dando a tol con el dedo. Y todo parece legal y seguimos en la gran corrupción. Es ahí donde el cristiano tiene que seguir a Jesucristo y tratar en la medida que pueda de cambiar las cosas. Por eso el pueblo tiene derecho a organizarse y tiene derecho a la desobediencia civil cuando todo está corrupto. ¿Por qué? Porque todo esto, mis hermanitos, no lo estamos pagando nosotros los grandes. Esto lo van a seguir pagando los hijos y los nietos con este remolino de corrupción y de destrucción del Estado guatemalteco en el que estamos. Y nosotros los cristianos debemos ser sembradores de vida, porque sembradores de muerte y enterradores de muerte hay tantos. Y el Señor nos manda a anunciar el Evangelio y anunciarlo con la vida y con el testimonio. Y en la medida de nosotros, repito, tratar de cambiar las cosas y no dejarnos engañar. El Evangelio no nos duerme, el Evangelio nos despierta, no nos quiere ignorantes de la realidad que está pasando, porque esa realidad está afectando nuestra vida y no es voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude a comprender las cosas y que el Señor nos ayude a seguirle de verdad con acciones y demostrar con la vida que somos cristianos.